Pedro León es un artista plástico que lleva 33 años de carrera artística como autodidacta. Sus obras están influenciadas por varios artistas, obras y estilos, comenzando con la pintura renacentista hasta el siglo XXI. Sus técnicas son óleos y acrílicos sobre lienzo. Sostiene que el alma de la pintura se basa en el dibujo, el cual es el soporte para dar equilibrio y estética, pero el color es vida y con gran influencia fauvista utiliza sus propios colores que le dan una posibilidad infinita de expresar todo su sentimiento en sus obras. Sus obras han sido expuestas en varias galerías a nivel nacional como internacional. Hola amigos de Quinta Parada Magazine, bienvenidos a un programa más. Hoy estamos en un lugar especial, un lugar en donde se respira arte. Y pues para ello vamos a conversar con Pedro León, artista plástico, quien ha tenido la gentileza de invitarnos a su galería. Gracias Pedro por esta amabilidad que has tenido con nosotras, con Quinta Parada Magazine. Felices de estar en este lugar y ansiosos de conversar contigo. Muchas gracias Sonia, Sandra, más bien el gusto a ti, Pedro. Es mío, qué gusto de tenerlos aquí en mi galería, en mi taller, y nada, para conversar un poco de arte, estoy a las órdenes. Muchas gracias. Gracias. Empecemos Pedro. Conociéndole un poquito más. Así es. Empecemos conociéndote un poquito más, Pedro. ¿Quién es Pedro León, por favor? ¿Cómo te defines? Bueno, yo soy un artista plástico, tengo 52 años, me defino como una persona dedicada a su oficio, una persona muy creativa que permanentemente necesita experimentar nuevos alcances dentro de su trabajo, bastante hogareño. Me gusta estar en casa con mi familia y si no, trabajando en mi taller, buscando las respuestas de la vida siempre dentro de mi zona, dentro de las formas, los colores, la expresión en cualquier ámbito de la vida. Necesito expresarme de una u otra manera y creo que la pintura es mi refugio, mi desfogue, mi forma de expresar quién soy. La verdad es que más allá de las palabras que pueda decirles, está mi obra y eso es lo que soy. Eso habla por ti. ¿Y desde cuándo corre el arte por tus venas, Pedro? Coméntanos, por favor. Desde niño, porque es por herencia. Ah, ¿ya? Sí. Pero desde niño recuerdo comenzar con las caricaturas, como cualquier niño que tiene la inclinación hacia el arte, dibujando, coloreando, haciendo mis álbumes. Mira, qué lindo. Recuerdo mucho esa parte, pero después ya en la secundaria como que se cortó un poco los amigos de la adolescencia, fue una etapa en la cual sí no hice, no tuve la necesidad de pintar, pero a partir de los 18 años ya comencé yo nuevamente a tener la necesidad de expresarme y ahí es cuando me di cuenta de que realmente yo había heredado el arte de mi abuelo y de ahí ha sido hasta la fecha, es decir, desde ahí no he parado de pintar. Qué lindo, justo ahora que mencionas a tu abuelo, sabemos que don Pedro León fue el fundador de la Escuela de Bellas Artes de Quito y por lo tanto profesor de grandes figuras artísticas como son pintores, como son Kickman, Guayasamín, Mena Franco. ¿Qué influencia justamente tuvo tu abuelo en ti? Mucha. Yo no conocía a mi abuelo en persona, él murió joven, sí, por una... ¿cómo se dice? ¿Negligencia médica? Ya, claro. ¿Sí? Una mala práctica Una mala médica. práctica médica, perdón. Mi papá tenía 11 años, entonces yo solamente heredé el arte de mi abuelo. Ya. Pero por supuesto eso influyó de manera positiva al entender de dónde yo tenía ese... Vienes, claro.
esa necesidad de expresarme, esa necesidad de crear, de pintar y obviamente encaminarme en la pintura. Entonces mi abuelo Pedro León, yo tengo el nombre de mi abuelo también, Sí. Para mí fue el pilar de mis inicios como artista plástico. Por supuesto. Y entender de que él, por ejemplo, hay anécdotas interesantísimas que él introdujo el modernismo aquí al Ecuador. Él fue profesor de Kingman, de Guayasamín, de toda esa camada de artistas. ¡Qué increíble! Él fue el director de la Escuela de Bellas Artes, cuando era la Escuela de Bellas Artes. Él logró viajar en la época de los ismos, en la época bohemia del arte en Europa. Él estuvo inmerso tuvo contacto con Picasso, con Matisse, ¡Qué bello! con esa generación de artistas, porque de esa generación era mi abuelo. Claro. Y por eso él introdujo el modernismo acá, al Ecuador. Entonces, claro, eso para mí siempre fue una influencia positiva, el saber que él pudo estar codo a codo con los grandes de la historia y haber aportado tanto aquí al Ecuador en tan poco tiempo, porque hubiera aportado muchísimo más. ¿A qué edad falleció tu abuelo? La edad exacta no recuerdo exactamente, pero joven. No creo que pasaría de los 60 años. Muy joven, sí. muy joven. Sí. Tenía como mucho artista. por dar, claro, por supuesto. Como artista estaba todavía... Por supuesto. Estaba ya en ese proceso de maestro, de poder transmitir todo su talento a otras generaciones. Claro, qué lástima, ¿no? Entonces, ha sido para mí, por supuesto, si no el pilar principal de mi carrera y de lo que hago y por qué lo hago, es la herencia. Claro que sí, que corre por tus venas, por supuesto. No hay nada que hacer ahí. ¿Y las obras de él están expuestas en algún lado? ¿O tú sí conociste obras de tu abuelo? Sí, por supuesto. Claro. La mayoría de la obra está en museos. Tiene la Casa de la Cultura, a nivel estatal tienen mucha obra, pero también hay colección privada que tiene obra de mi abuelo. Sí. Increíble. Sí, por supuesto. ¿Y de tu padre? ¿Qué nos podrías comentar de tu padre, Pedro, por favor? Bueno, mi padre no heredó el arte, más bien, por ejemplo, mi tío Marcelo, Marcelo León, él heredó la parte creativa, entonces él fue un personaje aquí de Quito muy conocido y por toda su creatividad y extravagancia y todo lo que podía crear en todos los ámbitos. Él pintaba, era un genio para pintar, para hacer joyas, Qué maravilla. Para hacer trabajos artísticos en general, era muy, muy creativo. Y él también tiene a su hijo, que somos primos, Marcelo León, también él es pintor. Entonces, por ese lado, hay en la familia mucho talento artístico heredado de mi abuelo. Y sabemos que tu abuelo materno también fue músico, ¿verdad? Sí. ¿Y de él qué heredaste? Bueno, él introdujo, no introdujo, más bien, perdón, él creó el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él emigró acá, es de Guatemala, en esa época hubo un golpe de Estado y la historia de él fue súper... fuerte. Sí, de película. Tuvieron que salir toda la familia dentro del baúl de los vehículos y llegar hasta una embajada, tal cual como película. Y entonces fue asilado y el Ecuador le dio asilo. Y él creó el coro de la Casa de la Cultura. También tuvo un colegio, fue el creador de Jack Dalcroze. Y claro, yo personalmente no heredé nada de la música, pero sí sigue siendo lo mismo, o sea, decir, el tema creativo. La sensibilidad. La sensibilidad, está más bien en mi hijo se manifestó el piano. ¡Ah, qué bien! Sí. Toca el piano, entonces... Y lo tenemos aquí. Sí. Y es de lado y lado, ¿no? Claro. El tema del arte... de mis dos abuelos son dos pilares realmente, o sea, son dos personajes que aportaron mucho al Ecuador dentro del arte. Increíble.
Bueno, y te cuento, Pedro, que desde que estuvimos afuera, esto te cautiva, ¿no? Es una galería que te llama a entrar por el colorido de todas las obras y bueno, estar aquí adentro ya es otra cosa. Ustedes ya van a saber por qué les digo esto, amigos. Muy pronto vamos a recorrer este hermoso lugar. Pedro, coméntanos, por favor, ¿cómo defines el estilo de tu arte? A ver, ¿cómo defino el estilo de mi arte? Es una mezcla de muchos artistas, de mucha experiencia, de años de trabajo, de oficio. Encasillarle en un solo estilo es un poco complicado, porque la verdad es que yo trabajo, mi temática es un poco compleja porque trabajo lo figurativo, en lo figurativo todos los temas me agradan mucho, me llaman la atención, bodegones, desnudos, paisajes, flores, naturaleza muerta. Veo muchos caballos aquí. Toros, sí, caballos, toros son mis animales las favoritos. Flores también. Flores, es decir, toda la parte figurativa como tal. Me gusta mucho, pero también trabajo mucho la obra abstracta. Y en esa obra también hay muchos estilos y tendencias que utilizo. Y de eso se trata el arte a la final. El arte o los artistas lo único que hacen es absorber la información a nivel cultural, ¿sí? Y a nivel práctico, a nivel de técnica, se va adquiriendo conforme van pasando los años, conforme uno va teniendo oficio, y entonces comienza a haber una mezcla de lo que significa la parte del entender la cosmovisión de lo que es las artes plásticas y el poder trabajar la técnica para poder crear un estilo que tenga tu sello. Claro que sí. Que eso es importante dentro del arte, ¿no? O sea, el arte es muy subjetivo. Así es. Y lo que a alguien le puede gustar, a alguien no le puede gustar, o alguien puede interpretar de una forma o de otra. Entonces, el encasillar mi obra en un estilo definido es un poco complicado. Pero sí puedo decirte que tengo mucha influencia de la época del Renacimiento, son todos esos artistas que pasaron y fueron parte de la historia del Renacimiento me llaman mucho la atención por la técnica, pero también todos los artistas del siglo XXI y también todos los ismos del siglo XX. Entonces eso me permite tomar un poco de aquí, un poco de acá, un poco de acá y crear. Pero siempre está en evolución, siempre está en ahora entendí esto, ahora puedo hacer esto, ahora puedo expresarme de esta forma. ¿Por qué? Porque tengo más conocimiento, tengo más experiencia, más oficio. Y dentro de eso, mi obra de arte sí se puede definir con un estilo minimalista. ¿Sí? Trabajo pocos elementos, también trabajo mucho la parte del fauvismo, que es el manejo del color. Pero también trabajo el esfumato, que son capas de pátina que trabajo en mi obra, y eso es más hacia el Renacimiento. Trabajo con acrílico, trabajo con óleo, mezclo el acrílico, el óleo, trabajo muchísimo, me encanta trabajar el arte digital, trabajo mucho con el arte digital. ¿Y qué opinas, perdón, del arte digital? El arte digital sigue siendo un medio tecnológico, una herramienta más para el artista. Es un medio más. A la final, todo lo que el artista pueda manejar, manera de expresarte, ¿no? puede expresarse, es fantástico. Y entonces, claro, en el arte digital se necesita tener el conocimiento de los softwares para trabajar los programas.
pero es fantástico. Y las obras que venden ahí, yo sé que son carísimas, llegan a costar un dineral. Las obras que se venden, las obras de arte digital, ¿es así? Nuevamente, el arte es 100% subjetivo. Entonces, ahí es un poco complejo, porque generalmente por un tema de ignorancia, pero no por decirlo de manera despectiva, sino simplemente todos somos ignorantes en cada área. Y los medios que utiliza el artista para expresarse, todos están ahí, depende de lo que el artista quiera utilizar. Pero lo que va a definir al trabajo es su obra de arte. Claro, es un poco controversial este tema, porque yo escuchaba a personas, yo no compraría una obra de arte digital. Entonces tú nos estás abriendo los ojos a esa realidad, porque en definitiva es arte, ¿verdad? Una diferente manera de expresar. Claro, por supuesto, tú tuviste ahí también que usar colores, dibujar, no es que cogiste patrones, sino que utilizaste tus manos para ir dibujando esta obra que quisiste publicar, por supuesto con temas estos del software y todo esto, pero al fin y al cabo es arte, ¿verdad? Y hay que apreciarlo. Totalmente, o sea, vuelvo y repito, o sea, la obra habla por sí sola. Claro que sí. Y depende de lo que hagas. Es súper complejo el tema. La verdad es que lo importante es entender que los artistas absorben y utilizan todo lo que tienen a su alcance en su época, en su momento, y desarrollan cosas nuevas, cosas que no se hacían, y eso es lo lindo del arte. Claro que sí. Que no hay nada preestablecido o nada que no nos permita hacer cosas diferentes que aporten a la cultura. Y está bien. ¿Sí? Entonces, te vas adaptando tú también, te tienes que adaptar como artista a la tecnología, a la época, a la era. Muy bien, Pedro. Pedro, yo quisiera preguntarte algo. Estoy realmente maravillada con todas tus obras. Tienes una cantidad importante de obras de arte aquí. ¿En dónde has expuesto este arte justamente? ¿En qué otros países, aparte del Ecuador, has podido llevar este arte? A ver, yo tengo más o menos unos 33 años de carrera artística. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener mi espacio, mi galería privada, siempre desde joven. Era para mí una necesidad poder tener siempre un sitio donde poder exhibir la obra, porque es súper complejo para el artista crear y no tener dónde exhibir su obra. Es súper complejo. ¿Quién la puede ver? ¿Quién la puede apreciar? Y entonces, desde joven siempre tuve la idea de que el artista, mientras tenga la posibilidad de exhibir su obra permanente junto a él, esa es una base importante. Con respecto a exposiciones, la verdad que yo comencé como cualquier otro pintor de mi época, exponiendo en las salas locales aquí que en su momento eran buenas, la sala de las Artes Kickman, había algunas galerías importantes, latinoamericana, metropolitana, algunas galerías que eran realmente galerías de arte en los años 90, ¿sí? Antes de los 80 también Quito tenía mucha galería de arte formal, pero llegó una época en que comenzaron a cerrar, ¿sí? Por varios motivos, y a la final quedaron 2, 3 salas, pero salas ya galería, marquetería. Se dio un giro a eso, y lamentablemente localmente como ciudad, teniendo toda la madera, porque en Quito, sobre todo a nivel de Ecuador, Quito es donde más madera artística hay en la parte de pintura,
y escultura. Y de ahí en adelante, localmente, se ha dado un giro que eso lo podemos conversar, podemos tomarlo como un ejemplo paralelo a esto. Pero con respecto a las exposiciones, también yo tuve la oportunidad de viajar, de salir, de exponer en Estados Unidos, en Beverly Hills, en Nueva York, en Miami, llevar mucha obra para allá, para los Estados Unidos. Yo envié obra para los Estados Unidos. ¡Qué chévere! Y cuando estuve una época, alrededor de unos 5 años, llevando obra para Nueva York, tuve la oportunidad de tener contacto ya con otro nivel cultural. Por supuesto. Entonces eso me abrió mi visión como artista, una visión cosmopolita de las cosas, del arte, de los alcances, de los conceptos, realmente una experiencia espectacular. Y eso me marcó para seguir creando mi obra. Después ya vino la familia, los hijos, mis hijos están creciendo, pero permanentemente he tenido siempre mi obra en mi galería personal, privada. Perfecto. Pedro, ya has hablado un poquito acerca de este tema. Sin embargo, yo sí quisiera preguntarte, ¿cuáles son las principales corrientes que han marcado la historia del arte y la cultura a nivel general y con cuál te identificas tú? Bueno, la historia del arte es bastante extensa, pero yo creo que todas las etapas son importantes. Uno no tiene que ser un erudito, ni siquiera el artista plástico como tal requiere ser un erudito en las artes, porque para ser un erudito en las artes se requiere tiempo y se requiere conocimiento, y para eso existen las personas que están capacitadas para poder explayarse a profundidad en la historia del arte, pero las bases sí las debe tener cualquier artista. Claro. Y esas bases históricas son las que le permiten a uno posicionarte en tu momento, en tu época, y eso te permite crear tu estilo, te permite desarrollarte como artista para tener esa novedad ante los demás, claro. Es decir, que te defina como artista. Y dentro de eso, la historia del arte es importantísima, pero los primeros, bueno, estamos hablando de la historia del arte occidental, ¿no? Porque generalmente nosotros trabajamos con esa historia, pero si vamos a nivel global, hay mucha riqueza en otros continentes y mucho más antiguo. Claro que sí. Pero generalmente la obra de los artistas estuvo enmarcada en cada uno en su época, y en su momento los primeros siglos muy complejos, porque no tenían las herramientas, no tenían los colores, no tenían el acceso a los pigmentos, a todos los pigmentos sumamente caros en ciertas épocas, y ya en época medieval se requerían muchos recursos. Entonces los artistas estaban bajo mecenas, bajo reinados, bajo papados, y su trabajo se enmarcaba mucho en la religión, en la política. En el momento los temas eran muy estrictos. Pero no actuaban con libertad, no podían actuar con libertad. No, para nada. No podían expresarse abiertamente, o sea, ¿no? Y con todo y eso eran unos genios. Por supuesto. Unos genios que nos dejaron obras que realmente le conmueven al ser humano. Realmente obras de los museos, cuando tuve la oportunidad y la suerte de estar en Europa y conocer en Italia, en España, a los grandes museos, a los grandes artistas, fue algo realmente conmovedor. Sí, me imagino. Pero lo loco del arte comienza en el siglo XX. Entonces, para que más o menos entender, en esa época, desde los 19 primeros siglos, más o menos se trabajó alrededor de unas 25, tal vez 30
movimientos en 19 siglos. Y solamente en el siglo XX los istmos le duplican. Claro, porque al final del siglo XIX comenzó a haber ya un poco más de libertad, porque ya comenzaron a haber otro sistema político, otro sistema religioso, cultural en general, exacto, y entonces las personas explotaron, ¿sí? Y como que se sintieron libres, ¿verdad? Al 100%. Entonces, sin ningún control. Y en los istmos hay una genialidad que realmente es abrumadora en un siglo, ¿sí? Entonces, ahora en el siglo XXI, como tal, si un artista logra absorber toda esa influencia de la historia del arte y utiliza todos los medios disponibles para poder crear su obra, el artista del siglo XXI tiene mucho más material para poder crear, mucho más recursos en general, a nivel de materiales, a nivel creativo, a nivel de respaldo, en fin, o sea, realmente es sumamente importante el entender ese contexto de la historia y de los estilos, porque a veces la gente confunde con la técnica con el estilo. Entonces, los estilos son los movimientos que han existido, y en cambio la técnica es los medios que uno tiene para poder trabajar, ¿cierto? Es un óleo, una acuarela, un pastel, técnica mixta, exacto, arte digital. Y el estilo es el barroco, o esculturas, exactamente. Los estilos, en cambio, son los movimientos que marcaron cada tendencia y cada época. Eso sí. ¿Sí? Entonces, yo absorbo siempre de todo un poco. Qué bueno. De todo un poco. Entonces, yo te puedo, un cuadro, tener mucha influencia fauvista, que es un derroche del color, o minimalismo, por ejemplo, también. Trabajo pocos elementos. Me gusta mucho el minimalismo, es decir, pocos elementos, mucho color, mucho contraste, y eso se logró liberar en el siglo XX. Entonces, la influencia, ahí va la pregunta, la influencia que tengo yo es esa libertad de poder expresarme. De poder expresarte, totalmente. Bueno, ¿qué te parece, Pedro, si ahora nos vamos a conocer un poquito más de tu galería, más de tus obras? Queremos que nos enseñes todas las obras que puedas, por favor. Por favor, están en su casa. Muchas gracias. Vamos, amigos. Vamos. En este cuadro y en qué te inspiraste para pintarlo? Por supuesto, este es uno de mis temas favoritos, los toros, un animal que me impactó desde hace muchos años. Tuve la oportunidad de tener un contacto con los toros de Lidia en una hacienda, un contacto directo, y desde ahí me amo el animal, me encanta la fuerza que tiene. La nobleza y también, me permite, ¿no?, trabajar en muchas técnicas, pero este específicamente es técnica mixta, trabajo acrílico con óleo, mucha textura, lo que conversamos, un solo color, el título es Toro Rojo. Toro Rojo. Es muy minimalista el concepto, un solo elemento, un close-up de la cara del toro, y me permite darle mucha fuerza a la obra. Me gusta mucho la textura, trabajo texturas, en toda mi obra trabajo texturas de diferentes formas, en este caso es a través de la espátula. Vemos.
que le da vida a la textura. Gracias, Pedro. Ahora nos encontramos con esta otra obra de arte. Pedro, ¿hay algún mensaje que tú querías transmitir al pintar este cuadro? Sí, también, por supuesto. Esta obra era justamente lo que conversábamos hace un momento. Este es parte de mi proceso creativo, trabajando con herramientas tecnológicas. ¿Ya? Esta es mi obra digital. Esta obra está creada, y lo lindo de este proceso es que comienza el trabajo creativo en mi Wacom, donde hago el diseño digital. ¿Ya? El trabajo es increíble, la Wacom te permite trabajar todos los materiales que tenemos en el mundo real, los tengo en mi paleta digital. ¿Ya? Y puedo desarrollar una temática mucho más libre que me permite trabajar estos conceptos modernos. Ya. ¿Sí? Me permite expresar mucho movimiento. Se ve. Me permite trabajar formas mucho más estilizadas. Ya. ¿Sí? Que a la final lo lindo es que es trasladado al mismo lienzo que utilizo yo, que es de 380 gramos, 100% algodón, y sobre eso trabajar el acrílico y luego acabados en óleo, texturas. Es decir, toda mi obra tiene el sello de Pedro León. Totalmente. A través Totalmente. de mi experiencia con los medios. Y puede ser tanto una obra tradicional como la obra, lo nuevo que estoy haciendo a nivel digital, tienen exactamente el mismo sello, el mismo acabado. Simplemente es otra herramienta que me permite trabajar formas mucho más creativas cuando así yo lo requiero. Cuando así tú lo requieras. Déjame preguntarte esto, ¿tus emociones, tu estado de ánimo influyen al momento de crear una obra de arte? Yo creo que sí, sí, a la final a todos nos va a influir el estado de ánimo, pero generalmente cuando uno está con un estado de ánimo complicado, pueden salir genialidades, como pueden salir también tonteras, cosas que no te llenan, que no te gustan. Ya. Y en ese momento vas a crear. Pero yo creo que mientras esté en un momento relajado, estoy sin presión, evidentemente es el momento donde voy a ser más creativo y me va a gustar lo que estoy haciendo. Por supuesto. ¿Seguimos? Sí, claro. Pedro, qué hermosa obra esta. Me ha llamado mucho la atención. Lindas todas, pero esta me gusta muchísimo. ¿Qué significado tienen los colores y las formas de esta obra para ti? Bueno, este es obviamente como vemos es un árbol, es una obra figurativa. Si hablamos de estilo, justamente lo que conversábamos, la técnica es óleo sobre lienzo, pero el estilo en esta obra se podría enmarcar en un realismo mágico. Este es el concepto del realismo mágico. Y, ¿por qué es mágico? Es por la forma del dibujo, por la forma de los colores, por la forma de los elementos en sí, que siendo un figurativo no es un realismo, por eso se vuelve un realismo mágico. ¿Sí? Es un óleo sobre lienzo y estos son los árboles que yo pinto, los pinto siempre llenos del fruto. Son mis árboles de la vida, ese es el concepto. Para mí es un árbol de la vida. Qué lindo, precioso. ¿Y hay algún simbolismo o metáfora en esta obra? Justamente eso, el tener el concepto o el simbolismo de la abundancia. En los árboles de la vida es la abundancia. La abundancia. La abundancia del fruto. Ese es el simbolismo. Qué hermoso mensaje. Poder tener la oportunidad de que la vida te puede brindar mucho. Todo, claro, por supuesto. Ese es un árbol de la vida. Entonces la gente pinta sus árboles de la vida a su estilo y este es mi árbol de la vida a mi estilo. Sí, ese es el simbolismo detrás de estos árboles. Precioso. Bueno, continuemos con el recorrido, ¿te parece? Claro, por supuesto. Vamos.
Vamos arriba. Ahora nos encontramos, amigos, en el taller per se y podemos admirar esta obra de arte que está por ser terminada. Pedro, coméntame, ¿cuál es el proceso creativo de una obra? Desde el inicio, desde la concepción en tu mente, hasta cuando ya la consideras finalizada. Sí, depende de si la obra es figurativa, si la obra es abstracta, pero en este caso es una obra figurativa, es un realismo de un caballo, entonces comienza con el dibujo. Ya. Comienza con el dibujo. Es decir, tú pintas primero, tú le dibujas al caballo en este caso, claro, y luego pasas los colores. Correcto, Ya. Siempre comienza con el dibujo. Ok. Comienza con el dibujo, pero el proceso creativo yo trabajo mucho texturas. Ya. Y entonces trato de explorar diferentes herramientas y técnicas que me permiten darle un sello y un acabado mucho más enriquecedor que si no hiciera esa parte, ¿no? Entonces, se puede apreciar en la obra 4 o 5 tipos de texturas, de relieves, el tema cromático también en este caso del caballo, me fui por los colores cálidos, ¿sí? por un pura sangre de color café rojizo, y en ese proceso después... Este momento está la obra a mitad de camino. Ya. Me falta ya luego explorar todas las luces, ¿sí? Para darle más volumen, más fuerza al cuadro. Pero el proceso creativo en cierta obra comienza con el lápiz, en otros comienza directamente con la brocha, con el pincel. Ya. Las texturas pueden ir antes, pueden ir después. Es decir, hay muchas posibilidades. Lo importante es que me guste, y si ya me gustó, le firmo y se acabó. Y se acabó. Sí. ¿Y qué emociones tú pretendes evocar con este cuadro? Específicamente en este cuadro es a los amantes de los caballos, ¿no? De los toros y caballos, como me gusta a mí. Es el animal en sí, ¿no? La nobleza. Lograr darle esa presencia que tiene el caballo en cualquier momento, esa fuerza, todavía falta mucho en este cuadro, pero este es un figurativo donde la obra en sí, lo que llama la atención es el animal, que el animal tenga vida, que el animal tenga fuerza. Así es, se nota. Qué belleza. Vamos a seguir. Claro, seguro. Pedro, ¿cómo se puede apreciar el arte o cómo podemos aprender a apreciar el arte? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante porque es un tema subjetivo. ¿Sí? Y la verdad es que es un tema controversial también porque objetivamente la mayoría de personas por ignorancia, por desconocimiento de la historia del arte, lo que significa realmente apreciar el arte, les puede costar mucho entender el proceso creativo y lo que implica una obra ya terminada y lo que hizo el artista. Pero si uno tiene el gusto por el arte y tiene la sensibilidad de poder admirar el cuadro, poder conectarse, por supuesto, ¿sí? El observador con la obra y logra conectarse, pues va a apreciar la obra. Y no necesariamente te tiene que gustar. Claro. Hay obras que te pueden gustar, la aprecias, te enamoras del cuadro y dices, wow, esto me gusta. Pero hay obra que no te puede gustar en el sentido figurativo o en el mensaje que tiene el cuadro, es muy fuerte para ti, en fin, o te transmite tristeza, o te transmite algo que no te gusta, pero de igual manera lo aprecias. Claro, es algo que no estuviera en tu sala, que no lo tuvieras en tu casa, pero en cambio lo aprecias como obra de arte. Por supuesto. Y de eso se trata el arte. Por supuesto. Es entender el mundo del artista, lo que está queriendo expresar, ver su técnica, porque a la final sí hay una línea donde el artista, por oficio, te presenta una obra de arte, te presenta calidad, te presenta oficio, te presenta técnica, te presenta acabado.
independientemente del tema. Y si tienes esos requisitos básicos, ya se vuelve una obra de arte para cualquier espectador. Claro que sí. Yo complementaría con que desde pequeñitos los padres, los colegios debemos incentivar el arte en nuestros hijos. En los colegios deben preocuparse más por llevarles a museos, por llevarles a exposiciones, y si no, es tarea de nosotros también, de los padres. Gracias, Pedro. Nosotros tenemos, la verdad, es que muchos seguidores que nos ven desde el extranjero, dando gracias a Dios, por suerte. Hemos tenido una excelente acogida y estamos seguros que muchos se van o se han enamorado ya de tus obras de arte. ¿Estas pueden ser exportadas si alguien está interesado en adquirirlas? Sí, por supuesto. Yo trabajo toda mi obra, independientemente del estilo que tenga. La trabajo en lienzo de 380 gramos, un lienzo importado de primera calidad, que me permite poder tener la obra tanto en el bastidor ya templada o simplemente la tela. La tela, cuando es noble, cuando el material es noble, permite enrollarse y desenrollarse de una manera increíble, y luego volver a templarlo y queda perfecto. No hay cuarteaduras en la pintura cuando el lienzo es... No, porque justamente las texturas que yo utilizo, a pesar que son gruesas, son fuertes, son con materiales que son flexibles. Entonces, siempre hay un límite. Pero mi obra es envuelta en un tubo de PVC, en el cual llega a cualquier destino impecable, solamente para ponerla en el bastidor y listo. Como las que tienes aquí, justamente, que están por terminarse. Estas también están por terminarse, ¿verdad? Este es un cuadro que está a medias, le falta mucho. Sí. ¿Cuánto más o menos, cuál es el promedio en tiempo, Pedro, que te toma a ti terminar? Entiendo que cada obra es diferente, obviamente, pero ¿cuál es el promedio de tiempo que te toma a ti para terminar una obra de arte, como las que estamos viendo? Como este cartucho, por ejemplo. Esa es la pregunta del millón que siempre me hacen. Pero por experiencia como artista plástico, depende de muchas cosas, ¿sí? Pero sobre todo depende de cómo trabajas, si trabajas individualmente o trabajas por colecciones. Por experiencia, como artista plástico, si uno quiere tener una producción razonable, decente al año, generalmente uno tiene que trabajar por colecciones. Yo trabajo por colecciones. Las colecciones más cortas son de 5 obras. De ahí generalmente son de 10, 20 o 30 cuadros a la vez. Entonces el proceso creativo, mientras un cuadro está secándose, el otro cuadro está dibujado, el otro cuadro está con... pongo la textura en el siguiente, entonces se trabaja a nivel de colección. Ahí es cuando logras ahorrar mucho tiempo, porque cuando los artistas que trabajan una obra a la vez, su producción es muy limitada. Porque tienen que esperar a que se seque, tienen que esperar cada etapa. En cambio, cuando uno trabaja colecciones, gastas el tiempo de la manera correcta para tener buena producción. Pero es difícil ponerle el tiempo. Porque para ponerte el tiempo yo tendría que ponerte las horas trabajo. Si nos vamos a un tecnicismo, ¿no es cierto? Pero yo sí, cuando me encierro y hago una colección entera, puedo estar 2, 3 meses trabajando en una colección y te saco una colección grande. Claro que sí. Pero no puedo darte específicamente cuánto, porque depende de muchos factores. Depende de las texturas, depende de las capas de óleo, de acrílico, depende de la parte figurativa del dibujo. Unos son más complejos que otros. Es decir... Y de cuánto tiempo tú le dediques a la obra también. Hasta que yo considere que esté terminado. Amigos, lamentablemente estamos terminando este recorrido tan lleno de arte y fascinación. Pero no quisiéramos irnos, Pedro, sin antes, por favor, que nos compartas tus redes sociales. La verdad que toda la información como artista plástico la van a encontrar en mi página, en mi website, es www.pedroleon.com. Ahí pueden
enlazarse a todas las redes, a la página, y van a tener mi obra. Ahí tengo muchas imágenes de mi obra. Van a tener toda la información y van a tener también un resumen más o menos de mi trayectoria como artista plástico para que me conozcan un poco más. Todo está en la página. Bueno, amigos, qué pena. Hemos concluido con esta preciosa entrevista. Nos hemos quedado embelesadas y admiradas con tanta belleza de obras de arte, y les invitamos a que, por favor, no solo vean este episodio, sino que lo compartan y sobre todo traten de adquirir estas preciosas obras de arte únicas e irrepetibles. Con ustedes nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Pedro, por haber aceptado. Gracias. Muchas gracias. Hemos gozado. Igualmente. Chao, amigos. Chao, chao, chao.